Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy con un tema que no sé por qué no habíamos tocado, siendo que es algo bastante útil, bastante interesante para todas las poblaciones. Y no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado de mi colega, amigo, ustedes ya lo conocen, no necesitan ni siquiera introducción, pero el psicoterapeuta Efren Martínez. ¿Cómo estás, Efren? ¿Qué tal, Felipe? Bien aquí, mira, otra vez compartiendo micrófonos contigo. Un De gustazo, regreso. Ya sé, otra vez. Qué bueno, pues bienvenido y vamos a darle con el tema del día de hoy, Va. que es un tema que Efren pues conoce bastante bien, de hecho él trabaja este tipo de temáticas en lo que es la consulta privada. Ya lo vieron en el título, es el tema de las adicciones, pero específicamente las adicciones en los adolescentes, que es un grupo de sector poblacional pues con muchos riesgos, ¿no? Que entra en este tema de las adicciones, pero ya nos iremos metiendo al por qué se meten a los temas de adicciones, cuáles son los factores de riesgo, cómo lo pueden detectar, pero vamos primero por lo primero. ¿Qué es una adicción o qué es ser adicto? ¿Qué definición le podríamos dar, Efraín? Sí, mira, fíjate que para mí es un tema bastante interesante. Te voy a ser honesto, me gusta trabajar mucho el tema de las adicciones y sobre todo con adolescentes, ¿no? Porque es precisamente una población bastante, podríamos decir, olvidada y juzgada por todo el contexto en el que se encuentra. Y pues bueno, ¿qué definición podríamos dar acerca de lo que es una adicción? Pues básicamente es una dependencia, ¿no? Una dependencia tanto física o psicológica a situaciones como de sustancias, incluso hasta de personas, ¿no? O de comportamientos. Y esto pues sin medir las consecuencias, ¿no? De lo que podría ser una conducta y que pues al final de cuentas propicia, ¿no? Problemas tanto en la familia, en el contexto social, en la escuela. Entonces pues esa es una definición que podríamos dar acerca de lo que es una adicción. Claro, depender de necesitar, ¿no? Esa parte que creo que una cosa es el consumo en ocasiones recreativo de ciertas sustancias, que ahorita platicaremos acerca de las drogas legales, las drogas ilegales, de los diferentes tipos de sustancias que se puede entrar en esta categoría, pero depender. Y si recordamos nosotros cuando tuvimos esa etapa de la adolescencia, pues es una etapa de una crisis muy fuerte, ¿no? Es una etapa en la cual estamos conformando mucha o gran parte de la identidad como persona y esto hace vulnerable a las personas, pero también es bien sabido que es una etapa difícil. Difícil y no me refiero para ellos, sino para los que los acompañan en la adolescencia, ¿no? De hecho, muchas personas o muchos padres de familia prefieren como simbólicamente desaparecer en esa etapa, no necesariamente que se vayan por los cigarros, pero sí desaparecer, o a lo mejor sí pues, pero sí desaparece, ¿no? De cierta forma. Claro, sí, y precisamente es esa parte en donde pues a nosotros como sociedad o los que son padres pues nos exigen demasiado, no nos demandan demasiado desde lo personal, ¿no? De cómo empezar a enfrentarnos a la nueva realidad que están teniendo estos adolescentes. Inclusive existe como este choque cultural que tal vez nuestros padres no tenían, o bueno, ya no somos tan jóvenes pues, pero sí que los que son padres ahorita y tienen adolescentes pues son diferentes formas de relacionarse, sobre todo hasta con la tecnología, ¿verdad? Y aquí algo importante, ¿no? Cuando hablamos de adicción, sí nos vamos de lleno al tema de las sustancias, pero también existe todo este tema de las redes sociales y de los juegos y de toda esa parte que pareciera que actualmente está teniendo un gran auge y se está convirtiendo en un problema en nuestros adolescentes, ¿no? Porque le dan muchísima importancia a esto, ¿no? Al utilizar las redes sociales, a la tecnología, que pues tal vez nosotros, los que somos un poco más contemporáneos o los que ya son padres, pues tal vez en su tiempo cuando eran adolescentes no lo tenían, ¿no? Y aquí es donde existe como este choque de, híjole, ¿cómo trabajar con un adolescente con estas características? Claro, y digo, ya más adelante veremos la parte como de repetición de patrones y todo esto, pero creo que hay de adicciones a adicciones, ¿no? El día de hoy que hablaremos un poco más de las sustancias porque la diferencia radica en que la adicción a tal vez a una persona o una actividad implica una segregación de sustancias propias del cerebro, que no por eso deja de ser menos peligrosa inclusive, pero el hecho de que te metas algo externo implica, aparte de lo que segregas, lo que te segrega la propia sustancia de cierta exacto. manera, ¿no? Pero sí hay adicciones en ese sentido y no me gustaría dejarlo de lado, que tal vez en un contexto familiar a lo mejor están muy preocupados por el hijo, por la hija que tenga algún tema de adicción,
pero papá o mamá son adictos a otras cosas, o sea, no necesariamente a una sustancia. Adicciones tolerables socialmente hablando, como al trabajo, ¿no? Que ya hemos hablado un poco de eso, o sea, adicción al juego, adicción a muchas cosas, ¿no? Pero eso ya lo veremos también un poquito más adelante. En el tema de esto de adicciones en los adolescentes, hay diferentes factores, ¿no? Que pueden ayudar de mala manera a que los adolescentes entren a este mundo de las drogas, ¿no? Como decía la florecita de Vive sin drogas, ¿no? Ya sé, que tal vez a nosotros, bueno, a los adolescentes ahorita ya no les tocó tanto estas campañas publicitarias, que tal vez a nosotros sí. Que ahorita hay unas, aquí en México, no sé si escucharon el radio, muy fuertes y bien intensas acerca del fentanilo, ¿no? Claro. Entonces, sí, sigue habiendo todo esto, sin embargo, y creo que lo platicábamos antes, ¿no? Y me gustaría empezar por ahí. Una de las principales razones y el canal de entrada en ocasiones a nivel por lo menos psicológico, emocional de los adolescentes a las drogas o a las sustancias son los medios, ¿no? Paradójicamente, totalmente. O sea, en el mismo radio donde suena ese anuncio de no consumas, también escuchamos otras cosas que aleccionan o que promueven el consumo, ¿no? Y claro, y es un tema bastante polémico, ¿no? Porque podríamos escuchar ahorita justamente este spot de radio en donde dice que el fentanilo mata a muchas gentes y inclusive te hablan hasta del raticida, ¿no? Te estás metiendo raticida en el cuerpo, pero acaba el spot y luego escuchamos canciones como, pues, no sé si sea buena idea ventilar las canciones, pero que hablan precisamente de esto, ¿no? De consumir marihuana o consumir tabaco y lo ven como desde una normalización, ¿no? De estar consumiendo esto, porque es incluso hasta visto como un estilo de vida. Sí. Y aquí lo preocupante de toda esta situación es qué tanto estamos normalizando el consumo de drogas en nuestros adolescentes e inclusive hasta en alguien que es un adulto joven, ¿no? Claro, que aquí hay como una línea bien delgada, ¿no? Tampoco nos vayan a bloquear y así. No estamos satanizando el consumo de algunas sustancias, pero hay una manera responsable de hacerlo y dentro de esa responsabilidad implica también la edad en la que empiezas el consumo de la sustancia. No solamente es ay, sí, conozco todo de la marihuana, por ejemplo, y sé que era utilizado para cuestiones ancestrales, entonces, bueno, no. O sea, hay estudios que implican que el desarrollo neuromotor de la corteza prefrontal de una persona hasta los 25 años se desarrolla. Entonces, antes de eso, todo lo que hagas a tu cuerpo en ese sentido va a disminuir o va a perjudicar en el adecuado desarrollo mental de una persona. Entonces, desde la responsabilidad, o sea, si hubiera un manual, que no les estoy diciendo que lo hagan, pero si tuviéramos que decirlo que lo hicieran de cierta manera, sería mínimo, espérate a que ya estés maduro mentalmente para que no te afecte en ese sentido. Mentalmente y emocionalmente, claro. ¿No? Porque también es importante darnos cuenta y precisamente estas preguntas, ¿no? ¿Qué tanto le estamos dando validez a las emociones, ¿no? Porque en muchas ocasiones utilizamos la sustancia como para evadir cierta realidad, incluso pues cuando estás en este furor, cuando estás consumiendo alcohol, tabaco, cualquier otra sustancia, pues existe como este bienestar momentáneo, como placebo, en donde tal vez las emociones disminuyen o se potencializan, cualquiera de los dos efectos podría suceder, y pues precisamente es ahí en donde tendríamos que estar analizando qué tanto somos capaces de poder expresar estas emociones sin la ayuda de estas sustancias, ¿no? Claro, para ponerlos en contexto, digo, por lo menos aquí en México, que tal vez sea la realidad en muchas partes de Latinoamérica, cada país tiene sus estadísticas respecto a esto, pero las sustancias más consumidas, por lo menos en México, son las siguientes, y lo tengo aquí anotado para que no se me pase: el alcohol, el tabaco, la ayahuasca, el cannabis o la marihuana, los depresores como las benzodiazepinas, o sea, los medicamentos controlados, la cocaína, los alucinógenos y la heroína. Entonces, tenemos todo este catálogo, parece que estamos promocionando, pero... Como un menú, ¿no? De drogas. Y estas se mencionan porque son... En la realidad actual creo que puedes conseguir cualquiera, desafortunadamente, ¿no? Pero estas son las que son más asequibles, de cierta manera, en muchos sentidos. O sea, tanto económicamente como que en la esquina de casi cada colonia puedes conseguir a alguien que lo pueda vender y no tiene limitaciones en cuanto a estatus, en cuanto a posición social. La realidad es que está presente en todos. La diferencia en ocasiones está que las estadísticas se basan en estratos sociales bajos,
porque ahí es donde no tienen tantas herramientas para salir de la propia adicción o donde a veces no se encubre, o sea, es más normalizado, que tal vez en estratos sociales más altos, y es algo muy común. Hay mucho consumo, por ejemplo, de cocaína o de otras drogas más caras, pero el propio núcleo social alto no permite que se diga, ¿no? No permite. Pero ya está empezando a salir eso, por ejemplo, en las canciones. O sea, los raperos, claro, los famosos, todos sabemos que se drogan y que consumen ciertas sustancias. Y precisamente lo normalizan, ¿no? Y aquí el tema es precisamente ese, ¿no? ¿Qué tanto estamos normalizando las drogas en nuestro estilo de vida? Y que precisamente ahí es en donde podríamos incluso ver dónde está la problemática, ¿no? Y sigo con esta idea, ¿no? De dónde podríamos empezar a darnos cuenta de que se está gestando una adicción en nuestros adolescentes, en nuestra cultura, en nuestros hijos, porque ahí es donde tendríamos que empezar a trabajar, ¿no? Nosotros como padres de familia, como profesionistas de la salud, incluso, claro, ver toda esta parte. Sí, que ahorita iremos a esa parte justamente de identificar algunos factores de conducta, más que nada, que te hagan saber que una persona pudiera estar teniendo una dependencia de alguna sustancia, ¿no? Pero dentro del por qué entran las adicciones, digo, ya hablamos un poquito del contexto, ¿no? Los medios, las canciones, las películas, o sea, lo que nos muestran los demás. Otro que es, pues, conocido creo que por todos, y eso ha sido multigeneracional, o sea, no solamente es ahorita, sino siempre ha sido así, es por una presión social, ¿no? O sea, esto es tanto factor de riesgo como razón por la cual entra en el hecho de que si tus amigos lo hacen, pues muy probablemente tú también. No significa que así sea, pero muy probablemente sí. Igual puede ser como una arma de doble filo, ¿no? En donde precisamente las amistades pueden sacarte de un apuro o incluso te pueden hundir más en temas de un consumo, de una adicción, ¿no? Y a mí se me viene a la mente un ejemplo muy claro de esto, que es precisamente cuando estamos en la calle y vemos a un chavito que está llorando, pues lo primero que hacemos es como que, está llorando, ¿no? Pero si vemos a este mismo chavo que está llorando con sus amigos y porque está jugando fútbol, y que se toma una cerveza, pues ahí sí es válido, ¿no? Y vemos como esta parte del ámbito social, o de los amigos que te empiezan a presionar es que después del partido hay que tomarnos una chela, ¿no? Y cuántas veces caemos en este estilo de vida, en estas conductas repetitivas que se están gestando incluso después de una convivencia, ¿no? Y es ahí en donde tendríamos que empezar a cuestionar, sobre todo, qué tanto nos estamos dejando influenciar por las amistades, por esta presión social que existe. Incluso digo, yéndome un poquito más, complejizando un poquito más la situación, hablando incluso hasta de las redes sociales, ¿no? De que incluso hasta pueden vender drogas, digo, por ahí sabemos de alguna otra manera que en Facebook se puede consumir, se puede conseguir cualquier tipo de droga, ¿no? Y es algo que se ve, que se sabe, pero que no se dice tanto. Sí, no se hace tan evidente. Y es cierto que estamos en una realidad medio extraña en la actualidad, que es, si bien es cierto, antes no se permitía al adolescente, y más al adolescente hombre, pero en general al adolescente, expresar sus emociones y se invalidaban con el, pues es que está en esa etapa, ¿no? De la adolescencia. Creo que ahorita estamos viviendo una etapa en la cual se está empezando a validar socialmente más que expreses tus emociones, por un lado. Pero por otro lado, la validación o la manera de expresarlo se ve vinculada al consumo de sustancias. O sea, y eso siempre ha sido, y ahorita todavía más, ¿no? En muchos sentidos, o sea, y no solamente es el alcohol, no solamente son las drogas duras, en el tabaco, ¿no? Que ahorita ya no es tan común en los adolescentes el consumo de tabaco como cigarro, sino como los vapes, ¿no? Que eso también es súper peligroso porque no hay regulaciones de esto, no hay estudios todavía, apenas están saliendo estudios porque es algo nuevo, y todos los estudios indican que es 1000 veces peor que el cigarro. Que el cigarro, de hecho. ¿Y cuántas veces? Bueno, yo me he puesto a platicar con compañeros que incluso hablan de esta parte en donde existen temas hasta de problemas cardíacos, ¿no? Por el consumo de vape, pero precisamente es esto, o sea, no hay pruebas contundentes, no hay estudios fehacientes que nos estén hablando exactamente de qué es lo que provoca el vape. Pero justo es eso, ¿no? Las modas que estamos teniendo ahorita en nuestro contexto, y que pues de alguna otra manera pues propician, ¿no? Que existan como esta introducción a una adicción a una sustancia,
por una cuestión de ser parte de un ciclo, ¿no? Y es precisamente de un círculo social. Y es ahí donde nos ponemos a pensar que en la adolescencia precisamente es esa diferenciación con nuestros padres, ¿no? Y todo lo hemos vivido, ¿no? Todos los que ya somos adultos vivimos esta etapa de quiero ser diferente a mis papás, y justamente en esa diferenciación, en ese proceso de individualización, tenemos como la idea de pertenecer o de pertenencia a algo diferente a lo que fueron nuestros papás, y también puede ser como una entrada, ¿no? Entrada a las adicciones o al tema del consumo. Sí, queremos experimentar, que ese es otro de las entradas, ¿no? O sea, es una etapa de experimentación y es cierto, o sea, sí se necesita experimentar en la adolescencia porque si no, no puedes generar tu identidad y hemos hablado un poquito de eso en otros episodios, pero hay niveles, pues, o sea, hay formas de experimentar y creo que la experimentación viene muy vinculada a lo que decías de la moda, ¿no? Hay drogas que son de moda o hay sustancias que son de moda. Hubo una epidemia en Estados Unidos, creo que aquí en México también lo hay, solo no se ha hablado mucho de eso, por ejemplo, de estas drogas para estudiar de los medicamentos controlados como Ritalin, como Modafinilo, que son para mejorar como tu capacidad académica, más en niveles universitarios, y son altamente adictivos. Entonces, hubo una pandemia como tal en Estados Unidos de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque era fácil conseguirlo y porque era fácil engancharse y porque había resultados, ¿no? De alguna manera. Que ya después lo perjudicial es peor que esos resultados inmediatos. Que eso es lo que genera una dependencia, ¿no? Que hay resultados inmediatos. A corto plazo. A corto plazo, pero tiene un costo a pagar, pues eso es lo que quiero que queden claro. Esas letritas chiquitas del contrato que hacemos cuando empezamos con un tema de adicción, ¿no? Que lo único que vemos es precisamente lo que está sucediendo y la inmediatez, ¿no? Porque incluso cuántas veces no hemos caído en temas de inmediatez en el proceso de cualquier cosa, ¿no? Y aquí lo importante es justo eso, ¿no? Ver de qué manera poder interactuar o cómo empezar a hacer como esta parte de supervisar o de estar observando qué está sucediendo con nuestros hijos. Que digo, más adelante también vamos a tocar un poquito más este tema, pero sin embargo, pues es algo que tendríamos que estar como conscientes de que está sucediendo. Claro. Oye, para entrar a esto de factores de riesgo, ¿qué es lo que puede predisponer a una persona a que entre a una adicción? Tengo una pregunta que creo que es una que se hacen todas las personas, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo, que es una de las adicciones más comunes en todo el mundo. Eso y otras adicciones, ¿es genético? ¿No es genético? Híjole, ser tan deterministas en un tema de adicción sería como sesgar todo, ¿no? Porque al final de cuentas sí podría existir como un tema genético en los adolescentes o en las personas. Sin embargo, pues también influye todo el contexto, ¿no? Y cómo es nuestra relación con nuestro medio ambiente, nuestras emociones, que también son importantes tomarlas en cuenta, porque si nos vamos únicamente a lo genético, pues es como decir, pues ya soy así, ya no puedo cambiarlo, ¿no? Y no es la idea. Al final de cuentas, en el momento de trabajar con chavos o con temas de adicciones, lo importante es no sesgar a la persona como si fuera un adicto y que toda la vida vas a ser una persona adicta. Digo, yo sé que, por ejemplo, con los AA's, te hablan mucho de esta idea de engancharte, de que tú toda la vida vas a ser adicto y toda la vida tienes que estar en constante conflicto con la sustancia, ¿no? Y me parece como, híjole, difícil de manejarlo de esa manera, porque entonces le estás quitando la sensación o la idea de personas que pueden inclusive ellos generar un propio cambio, ¿no? Entonces, basarlos únicamente en un tema genético propiciaría que sesguemos a la persona como con todas sus herramientas, ¿no? Y sus habilidades. Claro, no se habla, porque en ocasiones se dice de predisposición genética, pero los estudios indican que no es tanto una predisposición, sino que es una vulnerabilidad genética. Esto quiere decir que si hablaríamos de porcentajes, pues habría tal vez, o sea, en estudios indican un 50% de vulnerabilidad de que una persona hija de alguien que consume, por ejemplo, alcohol, pueda tener alcoholismo, pero el mismo peso más tiene el propio contexto. O sea, no necesariamente porque mi papá no toma, significa
que yo no puedo ser propenso a todo esto si mi contexto se da para que yo tenga una dependencia a alguna sustancia. Entonces, exacto, sí hay que estudiar muy bien como varios factores dentro del tema del contexto familiar, porque no necesariamente es que sea papá alcohólico, puede ser papá adicto al trabajo y que como es adicto al trabajo tiene todas las conductas de una persona adicta, que es una distancia afectiva con los suyos, que es agresividad en ocasiones, llega todo cansado y enojado, y eso va generando algo en la persona a nivel consciente e inconsciente que lo predispone tal vez no a ser adicto al trabajo, sino a ser ahora adicto a una sustancia. Y vemos casos en los cuales se sigue este patrón bien curioso, ¿no? Que hay padre adicto a alguna sustancia, hay hijo adicto a alguna situación. Y luego hay nieto adicto a una sustancia y ahí nos vamos, nada más cambiamos la manera en la cual expresamos justamente esa parte, ¿no? Entonces creo que es importante como tomar en cuenta eso, que también aquí entra evidente, tal vez no tan evidentemente para todos, pero las experiencias traumáticas o vulnerabilidad que pueda tener una persona. Si hay un contexto en el cual, por ejemplo, tú que eres una persona muy conocedora del tema, si hay un contexto donde hubo abuso emocional o abuso sexual, es muy probable que sea candidato a que tenga alguna dependencia, ¿no? Y que propicie definitivamente el consumo de alguna sustancia, pero como tú lo mencionas, ¿no? El tema de las adicciones también tiene que ver con una situación contextual o histórica que suceda en la persona en ese momento, ¿no? Y incluso retomándome en un caso, digo, no fue de un adolescente, ya fue de una mujer adulta, en donde ella compartía que empezó el consumo del cristal no necesariamente porque ella haya querido, sino porque fue una sugerencia de una amistad que le dijo, tienes que tomar, o si quieres trabajar en 2-3 turnos, necesitas tomar el cristal para poder ejercer o sea, poder para trabajar, para aguantar como dicen los traileros también, ¿no? Que exactamente. Es aguantar esta parte de la carga laboral y que pues de alguna otra manera en ella le gestó esta idea de ser dependiente a la sustancia y me acuerdo mucho de esa plática que tuve con ella porque me decía es que yo no puedo decir que estoy cansada, yo no puedo decir que estoy triste porque ella venía de un duelo por la muerte de su esposo, porque si yo me dejo caer en la depresión, en la tristeza, si lloro mi duelo por la pérdida de mi esposo, mis hijos no van a comer, ¿no? Y es precisamente ahí en donde estamos generando como todas estas, estamos constituyendo, ¿no? Lo que es la adicción o la dependencia a una sustancia. Claro, definitivamente. Entonces, ya vimos algunos factores de riesgo, ¿no? El hecho del contexto, la parte de que no haya supervisión por parte de la familia. Hay como varias cosas ahí que podemos como revisar. Me gustaría que nos fuéramos un poquito al tema de las señales. Pero antes de ir a eso, voy a hacer un pequeño corte para algunos temas técnicos. Ahorita regreso. Ya regresamos después de arreglar problemas técnicos. Es que aquí andaba mi gato. Creo que lo escucharon. Entonces, sí, digo, pues una amistad. Es dependiente a mí. Pero bueno, estábamos hablando del tema de las señales. ¿Cómo darnos cuenta nosotros si somos familiares, amigos o padres de familia que nuestro hijo o nuestra hija tiene un tema de alguna adicción? ¿Cuáles crees tú o qué considerarías que podría ser alguna señal de que algo está pasando? No necesariamente, ojo, estas señales que les vamos a decir no significa que si pasa eso, sí o sí es una adicción. Ajá. Hay múltiples factores, pero sí o sí es para que empiecen a poner un poco más de atención. Y precisamente es eso, ¿no? ¿Qué nos están diciendo estas conductas? Porque aquí lo importante es darnos cuenta que los adolescentes tal vez no nos hablan de frente o con las palabras que nosotros como adultos quisiéramos que tuvieran. Ellos van a hablar conforme a sus herramientas y sus habilidades que tengan en ese momento. Y algo que es muy característico, digo, no siendo completamente deterministas, algo que sí sucede con los adolescentes es completamente el aislamiento del núcleo familiar. Son de estos chavitos que llegan de la escuela, avientan la mochila, me subo al cuarto, me quedo en el cuarto, o incluso no llegan, ¿no?, a la casa, o sea, llegan hasta la noche ya cuando van a dormir, o en casos extremos en donde ni siquiera se paran en la casa, ¿no? Y ahí estamos hablando como de algo que llega a suceder mucho con los adolescentes,
También puede ser el tema del no comer, también eso influye bastante. O sea, comer mucho, cambios alimenticios, ¿no? Exactamente, o sea, hablando de las dos posturas, ¿no? El estar o comiendo en demasía o definitivamente no comiendo, son como estas pautas que nos empiezan a arrojar como algo está sucediendo. Y aquí lo importante es, no porque suceda esto como tú lo mencionas, va a generar o vamos a pensar en una adicción, sino más bien es una cuestión de poner la atención a esa situación, ¿no? Y trabajarlo, porque al final de cuentas, y acercarse, ¿no? Es lo importante acá es acercarse como padres a este tipo de situaciones. El bajo rendimiento escolar también es algo que sucede en los chavitos que, oye, es que mi hijo de repente de sacar 80, 90, empezó a sacar 60, incluso está a punto de reprobar el año, algo está sucediendo, ¿no? Y no nada más es una cuestión de es rebelde o demás, ¿no? Sino porque precisamente puede que esté sucediendo algo ahí que esté generando como la adicción, ¿no? Claro, que puede ser que haya problemas de concentración, de memoria, hasta de coordinación en ciertos casos, ¿no? También otro de los factores que pueden alertar, que tiene un paréntesis muy grande, que es los cambios de humor repentinos. ¿Y por qué tiene un paréntesis grande? Porque recordemos que en la adolescencia se da también esto de manera natural. Entonces, por eso les digo, no porque tengan cambios de humor su adolescente que está en casa significa que es adicto. Pero, ¿cómo saber que es diferente a sus cambios normales? Pues siendo cercanos a ellos o comunicando u observando desde antes, lo que les decía al principio, ¿no? O sea, es muy común que durante la adolescencia, como es una etapa muy difícil para interactuar con ellos, prefieran alejarse un poco los papás para darles su espacio. Pero esto lo que genera es que no tengamos un punto de referencia para saber si esto es normal o no es normal. Entonces, eso lo pueden tomar en cuenta siempre y cuando consideren que sí conocen bien al adolescente, ¿no? Si no, creo que no se podría hacer esa parte. Otra de las cosas creo que es la pérdida de interés. Lo que antes le interesaba, ya no le interesa, ¿no? Si antes le gustaba mucho el deporte, le gustaba ver algo, le gustaban las series, le gustaba alguna actividad, y súbitamente de repente ya no, y lo conjugamos con pues se va a encerrar o se desaparece, quién sabe dónde está, se va con sus amigos, pues algo puede estar ahí, sucediendo, ¿no? Porque es normal de repente pues que busquen diferentes intereses, pero el hecho de que pierda interés por todo absolutamente, ahí ya es una alerta roja, ¿no? Es un ojo aquí, ¿no? Como mencionan. Y justo, ahorita que lo estás mencionando, sí pasó en algún momento, en algún proceso terapéutico que tuve, en donde precisamente el chavo era fuerzas básicas de algún equipo de fútbol. Desconozco qué equipo era, no me acuerdo realmente. Pero el chavo de ser como una promesa del fútbol, lo dejó y fue de así como de la noche a la mañana, según la mamá. Digo, hubo varios factores ahí que se empezaron a visualizar con el chavito y que la mamá no lo visualizó en su momento y que pues la mamá ya hasta que dejó el fútbol y que ya no quiso hacer ningún otro deporte o dedicarse a otra cosa, fue cuando dijo, ok, mi hijo está teniendo un problema, pero fue nada más hasta que dejó el fútbol. Y aquí es importante justamente eso, en donde vemos, ponle atención, ¿no? a nuestros hijos y precisamente es eso, o sea, serían las herramientas que nosotros como padres tendríamos que tener acercándonos a nuestros hijos, saber qué son los intereses de ellos, qué es lo que está pasando, incluso hasta hablando de los temas de con quién se está relacionando con nuestro hijo, ¿no? Definitivamente, Fren. ¿Y qué te parece si pasamos como a la parte final, ciertas recomendaciones, más que nada para un tema de prevención? O sea, ¿qué podemos hacer si estamos cerca de una persona? Ya detectamos que tal vez tenga un tema de adicción o dependencia a alguna sustancia. ¿Cuáles serían como las recomendaciones que podremos dar a los padres de familia, a los hermanos, a los amigos, si ya detectamos todo esto? Fíjate que hablando de esta parte de las recomendaciones, recuerdo mucho una plática que tuve no fue un paciente, sino fue una persona, una señora que quiero mucho y admiro, y y ella, cuando platicamos este tema de cómo fue que ella educó a sus hijos, algo que me dijo, que me parece que es interesante, ella compartía que en el momento en donde más sus hijos necesitaban de ella no era cuando eran niños, sino más bien cuando fueron adolescentes, porque precisamente es donde más exigen, ¿no? Y más demanda la atención de
de un adolescente, no tanto en la cercanía, sino desde la distancia, estar observando qué es lo que está sucediendo con sus hijos, ¿no? Hablando de esta parte de prevenir una adicción y pues básicamente eso sería como lo fundamental en nosotros como padres o como personas que estamos rodeados de adolescentes, estar observando y estar desde la lejanía, qué está sucediendo con nuestros hijos. Ujú. Claro que hablando de esta lejanía no es ser completamente omisos en lo que está sucediendo, sino más bien estar observando, ¿no? Qué es lo que sucede ahí. Claro. Y otra cosa que me parece fundamental, ya cuando detectamos una situación de adicción a alguna sustancia, lo primero y principal no es juzgar a los adolescentes, porque incluso sucede mucho esto, ¿no? De que vemos que nuestro hijo empezó a consumir marihuana y lo primero que hacemos es mandarlos a un anexo. Ujú. Y justamente yo lo veo contraproducente meter a un adolescente en un anexo, porque pareciera que es como una universidad, ¿no? Para el consumo de alguna sustancia, por la manera en cómo tratan las adicciones. Y digo, no estoy en contra de los centros de rehabilitación que precisamente tienen un fundamento teórico, sino estoy hablando de las otras que no tienen como toda esta profesionalización, Que hay muchas. muchísimas, y que son tratos inhumanos, al final de Claro. cuentas. Y aquí el punto es, si estamos detectando que hay una situación de adicción, no es juzgarlos, sino más bien es atenderlos. Sí preocuparnos, pero también ocuparnos en el tema de lo que está sucediendo con nuestro adolescente, y a partir de ahí empezar como a trabajarlo yendo a un proceso terapéutico. ¿Por qué no? Ir a terapia siempre va a ser bueno para cualquier situación, y un tema de que empiezan o inician con un tema de adicciones podría ser importante, justamente para cuestionar la manera en cómo estamos criando y cómo estamos enfrentando las situaciones, por ejemplo, emocionales, ¿no? En los adolescentes, incluso nosotros como padres, ¿no? Claro. Sí, ir a terapia y no solo mandar a terapia, o sea, sí, Exacto. sí, sí, obviamente sería recomendable mandar a terapia a alguna persona que tenga algún tema de abuso de sustancias, pero si escucharon bien el episodio, hablamos mucho del contexto, de la importancia y de la influencia que tiene la familia, los amigos. Entonces, si tú estás preocupado o preocupada por tu hijo o por tu hija, creo que es importante lo que dices, ¿no? Tú ve a terapia, o sea, tal vez no un proceso completo, o sí, Ujú. pero mínimo para que te den herramientas para saber cómo lidiar con esto de una manera saludable, porque es cierto, a veces en este tipo de situaciones, y me ha tocado verlo y observarlo en familias, se sobrecompensa, ¿no? En su momento el hijo llega a un tema de adicciones porque no había una supervisión, porque no había una comunicación cercana, y ahora lo que queremos es ser exageradamente cercanos y controladores con él, ¿no? Entonces Exacto. ahora te quedas encerrado y hay toque de queda y no puedes hacer nada ni hablar con nadie. Súper contraproducente en ese sentido. Claro. Y lo que decís al principio, a mí me gusta la analogía de el adolescente manda el mensaje de que no quiere a los papás cerca, ¿no? Pero Ujú. la realidad de la adolescencia es que no cierra la puerta de su cuarto. O sea, se mete y deja la puerta así poquito abierta para que ahí te estés Ujú. asomando. Eso es lo que hacen los adolescentes realmente. O sea, es te quiero lejos, pero que me alcances a ver. Claro. Desde ahí de la distancia, ¿no? O sea, que me des mi espacio. Porque justamente las medidas de prevención tienen que ver con esto, ¿no? Con generar, por un lado, un tema de autoconfianza, de confianza en sí mismo y en la red de apoyo, Ujú. para si también ellos identifican en algún momento, imagínate tú, alguien que está en abuso de sustancias, que no tiene una red de apoyo bien definida, que ya identificó que tiene un problema, pero como no tiene una red de apoyo, se lleva mal con los papás y así, ¿cómo voy a acercarme a decirles que tengo un problema? Pues me van Claro. a mandar a la fregada y me van a anexar y me van a todo esto, ¿no? O sea, no va a haber otras Exacto. alternativas. Eso por un lado. Y por otro lado, el desarrollo y esto viene desde la infancia, de generar límites saludables. Cuando nosotros generamos límites claros y saludables y bien puestos, que eso se aprende también en terapia o con muchas otras situaciones, pero
la persona aprenda a poner límites y a generar algo que se necesita para esto, que es un factor de protección, que es el autocontrol, ¿no? O sea, el poder llegar a ese punto de, ok, experimenté esta sustancia, tal vez no estuvo bien, pero hasta ahí, o sea, ahí me quedo, no me voy más allá. Y eso se genera desde antes, ¿no? En ese sentido. Sí debe de haber, la adolescencia no es, déjenlos ahí a la deriva, sí debe de haber supervisión. No son adultos, eso es la realidad. Un adolescente no es un adulto funcional en muchos sentidos de la palabra. Entonces, la mayoría de adolescentes viven todavía en casa, lo que significa que hay ciertos límites y lineamientos que no son los mismos que cuando estaban chicos. O sea, exacto, las reglas y los límites tienen que ir cambiando conforme la edad. Y aquí es donde aplica un cambio, ¿no? De empezar a soltar un poquito más, pero no del todo. O sea, no desentendernos al final de cuentas, exacto, de todo eso. Y creo que todo deriva en un tema, pues a lo mejor suena muy rosita y muy cliché, pero es un tema de comunicación, ¿no? Exacto. Una comunicación saludable. Ya hemos hablado mucho de comunicación en episodios pasados. Creo que pueden aprender un poco de comunicación con todos los episodios. En todos va a haber algo de este tema de comunicación. Pero si no saben, regresando a la recomendación que hacía Fren, si no saben cómo, para eso estamos los psicólogos. O sea, no exacto, es porque están locos. Es porque también tenemos una capacidad o un estudio, un respaldo para poderles decir que sigan haciendo y que tal vez dejemos de hacer como dinámica familiar, ¿sabes? Entonces creo que por ahí podría ir como esa parte. ¿Algo más, Efraín? Y pues precisamente eso, ya para cerrar el episodio, darnos cuenta que los seres humanos estamos en constante evolución, y así como nosotros vamos creciendo en nuestras formas de relacionarnos con nosotros, pues también es importante en nuestros adolescentes darles esta autonomía con respecto a sus decisiones, pero también estar como con esta parte, ¿no? Es como es cuestionarte completamente tu manera en la que has creado a tus hijos, y buscar herramientas, ¿no? Y proceso terapéutico es una buena opción. Psicoeducación también podría ser, talleres que hablen precisamente de estas maneras de cómo relacionarnos también pueden ser buenas. Digo, también es importante cuestionar si esos lugares a los que nos recomiendan ir son basados en evidencias o en cuestiones profesionales, ¿no? Entonces queda como esta idea, ¿no? Nosotros como padres también involucrarnos en los procesos de atención a nuestros hijos, porque vaya, cuántas veces no nos ha tocado ver, bueno, en lo particular yo que trabajo con adolescentes y con niños, aquí está mi hijo, haz lo que tengas que hacer, no, es también involucrarte. Y aquí lo mejor que podríamos hacer en temas de adolescentes es involucrarnos en las problemáticas de nuestros hijos, no quererlos como atropellar en sus decisiones, sino en esta idea de la autonomía, ¿no? Claro, sí, no es... a partir de que sabemos que hay una adicción o hay una dependencia a sustancia, no es vincularnos desde el regaño, no es vincularnos desde la restricción, es vincularnos desde el amor. Y el amor también exacto, significa límites, que es diferente a las restricciones. O sea, una cosa es instaurar una cárcel en casa, y otra cosa es instaurar un espacio seguro donde se puede mejorar en muchos aspectos, ¿no? Se puede dialogar. Exactamente. Entonces, perfecto, Efraín, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Dónde te pueden encontrar? Si alguien tiene alguna duda del tema o cualquier cosa. Pues bueno, ya por fin pude abrir mis redes sociales después de mucho tiempo. Lo prometido es deuda, ¿ya vieron? Ya empecé con redes sociales. Terapeuta Efraín, en TikTok y en Instagram, ahí estoy, en estas dos redes sociales. Y pues bueno, vamos a empezar a generar más contenido para ustedes. Y pues voy a estar acá también dándole lata a Felipe con alguno que otro tema que sea interesante. Perfecto, vas a ser bienvenido siempre. Y acuérdense, si les sirvió el tema, si conocen a alguien que les pueda ser de utilidad, compártanselo, pero sobre todo suscríbanse y síganos en todas las redes sociales como Realidades Podcast, a mí a nivel personal, F. Pinto Terapeuta, y les recuerdo del proyecto de salud mental para todos, donde pueden acceder a terapia a muy buen costo con un equipazo que armamos, en el cual estamos Efren y yo involucrados para muchos temas, en saludmentalparatodos.net, ahí pueden obtener toda la información. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo, gracias Efren, que tengan un excelente día. Vaya la terapia.